Danilo, ¿debería incrementar el precio de las verduras, frutas y verduras en los mercados, pasando este fenómeno cuando ya la cosecha prácticamente estaba puesta? No debiera incrementar. De hecho, relativamente hay un abastecimiento, diría yo, de lo que son los granos básicos. Sí se nota ya en el mercado, estuvimos visitando el mercado el día de ayer y sí se nota, como decía la nota periodística, verduras que ya está pudriéndose. El caso de la zanahoria, notamos que se está pudriendo. Hay otros tipos de verduras que se están pues siendo afectadas en ese proceso ya de día. Sin duda alguna el fenómeno meteorológico vino a afectar y pues en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces creo que también empieza a especularse con el precio de las hortalizas, de las verduras. Ya empezamos a notar algunos incrementos considerables y que no solo vienen de este fenómeno, sino que vienen desde el año 2000, desde el 2021, donde nosotros hemos empezado a ponerle énfasis y atención al seguimiento, monitoreo de los precios. En el caso del frijol, el quintal de frijol rojo de seda, ahí está. El 7 de mayo del 2021 costaba $53.90. Antes del fenómeno pasó a costar $92.40 el quintal y al 21 de junio está costando $95, lo que nos viene a dar un incremento de 76.2%. Pasemos a los siguientes productos, por favor. Vamos a ver también el chile verde. Ahí está el precio del chile verde. En el caso del precio del chile verde, tenemos el saco de 140, 150 unidades, que en mayo del 2021 costaba $10, al 14 de junio costaba $22 y al 21 de junio $28. ¿Cuánto es el incremento? 180% es el incremento comparado con el precio del 7 de mayo del 2021. Y estamos comparando mayo 2021 precisamente porque son los mismos salarios mínimos desde el inicio de ese periodo. Desde el periodo ese, y por tanto para que la población tenga la idea de lo que están costando los alimentos. Sí, en el caso de la papa, podemos ver que la papa soloma grande, el quintal costaba $40, el 14 de junio, antes del fenómeno, costaba $82, y el 21, ahí está el impacto, $102.50, 156.25% de incremento. Y el whisky, que es uno de los casos más delicados, a nuestro modo de ver, el 7 de mayo costaba $8, al 14 de junio, $34.30 y al 21 de junio $45, es decir, un incremento de 462% y el mediano de 566.67%. ¿Quién regula esto? Y el tomate de pasta mediana costaba el 7 de mayo $6, el 14 de junio pasa a costar $20 y el 21 de junio pasa a costar $30, 400% de incremento. Entonces, sobre esa base, con estos precios que están contenidos, Luis, en la canasta básica alimentaria salvadoreña, en que están dos productos precisamente, están los 22 productos, ahí está, miren usted. En enero del 2021, la canasta básica urbana costaba $199.24 y a mayo, ahí dice abril, pero es a mayo, está costando $256.56. Por tanto, usted tiene que sacar $57 con 37 centavos, 32 centavos más para comprar eso mismo, esos 22 productos. Es un incremento del 22% en materia inflacionaria
y en la CBA rural pues tenemos un incremento del 21%, pasando de 141 a 179, necesitando $37.40. Entonces ahí está el impacto. Estos son los grandes impactos que está teniendo el consumidor final, la población salvadoreña, a partir de esos 22 productos, solo los 22 productos de la canasta básica urbana y rural. Danilo, el impacto de las lluvias como tal, de este fenómeno que acabamos de pasar una semana, ¿hay daños significativos a las cosechas que puedan a futuro traer más impacto negativo? Bueno, sí hay daños significativos. Hay que esperar el consolidado. Sí, apenas están haciendo el balance. Están haciendo el balance. El señor viceministro de Agricultura en conferencia de prensa dijo que iban a hacer la sumatoria de los daños. Yo creo que también habrá que esperar el mapeo que pueda hacer Campo, que pueda hacer Luis Treminio, a partir de la información que ellos puedan proporcionarnos, pero sin duda alguna va a haber impacto. Pero ¿a quién va a impactar más? ¿A quién va a impactar más? Yo diría que a las familias de la pequeña agricultura familiar. ¿Por qué? ¿Por qué razón estoy diciendo esto? Porque el nivel de dependencia alimentaria de El Salvador es bastante alto. Por ejemplo, en el tema de las hortalizas, de las verduras, El Salvador importa el 93.2% del 100%. Es decir, que de 10 tomates, 9 son importados, para que tengamos una idea. Que si es el whisky, etcétera, bueno, ahí están los datos. Entonces, ¿a quién va a impactar bastante? Es al pequeño productor, porque de ahí sobrevive. Y recordemos además las siembras que se habían hecho antes de este fenómeno, y en los lugares donde generó precisamente el impacto significativo. ¿Qué deben de hacer las familias o qué medidas considera que han tomado las familias que se han visto implicadas en estas afectaciones negativas y para adaptarse a los cambios en los precios? Ok, yo solo quiero reaccionar al comentario que hace ahí Mateo. En efecto, yo creo que, por eso es que yo estoy insistiendo mucho en el tema de que se necesita investigar más a profundidad, más a fondo. No solo es verificar precio. Alguien o alguienes están ganando con el tema de la importación de los alimentos. Y están ganando recio, están ganando bastante. Y hay que hacer una investigación adecuada de mercado, porque a alguien o a alguienes le interesa que la matriz productiva agropecuaria no se fortalezca, no se diversifique, y ahí es donde está el negocio. ¿Por qué? Porque todos comemos, todos los consumidores y consumidoras comemos. Este no es un problema, como he leído a veces en las redes sociales, que los precios de los alimentos suben por todos lados. Bueno, uno puede argumentar o meterse a este tipo de análisis, pero también tiene que analizar qué está sucediendo en el ámbito nacional, qué está sucediendo en el ámbito local. Y ahí es donde interesa analizar esto, porque en la región centroamericana no está pasando esto. En términos generales, en la región no está sucediendo, pero en El Salvador sí está pasando. Entonces, ahí es donde se necesita la actuación. ¿Qué debe hacer la familia? Mire, yo creo que las familias productoras, igual los consumidores y las consumidoras, pero viéndolo desde el segmento, en el sistema alimentario del lado de la producción, pues yo creo que lo que se debe es plantear, es de demandar, es de exigir precisamente que se tomen medidas de políticas públicas para fortalecer la matriz productiva de carácter agropecuario. En este sentido, hay que solicitarles a las autoridades de que hagan giros, que sean los golpes de timón que sean necesarios para poder enfrentar esto, porque el señor presidente de la República, Nayib Bukele, ya dijo
de que una de sus principales preocupaciones y de sus concentraciones que va a hacer en este periodo es ver el tema de carácter económico. Entonces, para ver el tema de carácter económico se vuelve fundamental analizar el sistema alimentario salvadoreño. Y el gobierno de El Salvador, de hecho, tiene una hoja de ruta, así se llama, hoja de ruta del sistema alimentario, donde ahí yo creo que tienen un excelente y un buen análisis sobre el sistema alimentario, pero lo que se necesita es precisamente llevar las medidas que sean adecuadas. Y desde el lado de los consumidores y consumidoras finales, yo creo que se necesita fortalecer el consumo, precisamente el poder adquisitivo, para poder tener el acceso económico a los alimentos. Y por eso es que nosotros, como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, hemos consensuado con los sindicatos, hemos consensuado con sectores agropecuarios el incremento al salario mínimo que se necesita debido al alto costo de vida que tiene la población. Una nueva forma de abordarlo, ¿cómo ha sido este impacto? Y si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido allá en su territorio. Bueno, hoy Sonsonate lo conforman 5 municipios, 5 distritos, como se llaman ahora. Tenemos, por ejemplo, Sonsonate Cabecera, Sonzacate, Naulingo, San Antonio del Monte y Santo Domingo de Guzmán. Sonzacate, por ejemplo, es el que menos problema da porque solo tiene un cantón. El resto sí, ya estamos superpoblados en el área rural y es donde en un evento como el que estamos viviendo se dan las mayores afectaciones. Decir que Sonsonate, pues naturalmente, que como la vulnerabilidad que ya conocemos histórica, pues no deja de causar impacto una situación como la que hemos vivido. El tema geográfico del municipio como tal. Y principalmente la zona costera. Fíjense que le contaba al señor presidente de Fovial, el ingeniero Alex Beltrán, que tuvimos la bendición de Dios que afortunadamente liberamos la barra salada. Se había tapado la bocana y cuando la bocana se tapa se hace una inundación generalizada en el caserío de Barra Salada. Hacía 10 días aproximadamente que con la ayuda del señor ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, nos facilitaron equipos, nosotros complementamos con equipos de la municipalidad y liberamos. Justo como una semana y media después de que habíamos liberado la bocana, viene el impacto que ya todos conocemos, que habría sido catastrófico si no se hubiera liberado la bocana antes de que ocurriera el evento. Sin embargo, a pesar de que estaba liberada, siempre tuvimos afectaciones. Ahí tenemos el río Pululuya y este es el que desemboca en la bocana y es el que junto con el río Mandinga, son 2 ríos que desembocan en la bocana de Barra Salada y estos naturalmente que nos han causado bastante afectación. Tuvimos alrededor de unas 15 familias de Barra Salada albergadas en los distintos lugares, como puede ver usted en las tomas. Estas son parte de las afectaciones. Esa es la zona de Barra Salada. Esa es la zona de Barra Salada y pues han tenido que evacuar a estas familias que históricamente también han tenido estos problemas. Fíjense que las evacuaciones, mucha gente no le gusta salir de sus casas. Es algo que a pesar de que teníamos un decreto de alerta roja que obliga a las personas a atender el llamamiento de las autoridades, mucha gente no quiso salir. Sin embargo, tuvimos 87 personas albergadas en 3 albergues. Uno en la colonia Sensunapán, donde tuvimos un total de 33 personas. En San Antonio del Monte, en la Casa Comunal del Carmen, tuvimos 51 personas y en la Casa Comunal del Sauce, que son Zacate, tuvimos 3 personas. En total, 87 personas albergadas. El día de ayer, la gente empezó ya a retirarse. Con vehículos de la municipalidad las hicimos retornar a sus casas, pero el retiro es voluntario porque se les está dando la atención. Ahí estamos, por ejemplo, en el montaje del Carmen, en San Antonio del Monte. Hay que decir que ha habido una estrecha colaboración de parte de
la parte central de Protección Civil, de Protección Civil, sí, el Ministerio de Gobernación también nos han atendido, nos han apoyado, mejor dicho, y tuvimos, gracias a Dios y al apoyo de la gente y al apoyo de las autoridades, salimos con una buena atención para la gente ayer que se retiraba agradecían el gesto de nuestros colaboradores, el gesto de la gente del gobierno central que dio una muy oportuna ayuda. Protección Civil Sonsonate igual, que nos acompañaron en todos los esfuerzos, a pesar de tener a Cajutla, por ejemplo, que fue uno de los lugares quizás con mayor afectación en el departamento y que tuvo la mayor cantidad de albergues abiertos, habilitados. Pero reitero, la afectación, en resumen, por ejemplo, tuvimos 45 árboles caídos, que fue la mayor afectación que tuvimos en la zona por la saturación del suelo, a pesar que no hubo viento, porque afortunadamente no hubo viento, pero sí la saturación de los suelos, en la carga de agua que acumularon los árboles, que se diera la tierra. Tuvimos 18 árboles caídos en Sonsonate, en San Antonio del Monte 15, y los demás se distribuyen en el resto. Tuvimos 10 casas afectadas que colapsaron, casas de adobe, que por producto de la misma saturación del piso, pues se dieron ante las inclemencias del tiempo. Calles rurales dañadas, un total de 59 kilómetros, 18 de los cuales corresponden al área costera, en la zona baja, donde desembocan el río Ceniza, el río Bandera, el río Pululuya, y naturalmente que esa carga pues es lo que mayor afectación da, con 59 kilómetros de calles rurales. Casas inundadas, tuvimos 268, la mayor afectación se dio, esto es en la parte de la calle que va para Tazulá. Ahí la calle quedó cortada, totalmente anegada, los vehículos quedaban trabados. Nos llamaron ayer mismo, acudimos con maquinaria nuestra y afortunadamente había un equipo de Fovial en la zona, pedimos el acompañamiento y de una manera espontánea, pronta, el personal de Fovial nos acompañó. Teníamos acopiado en Sonsacate un poco de material, lo trasladamos a Tazulá y la calle quedó desde ayer habilitada, pero que estaba cortada y estaba inhabilitada, incomunicada la población de la zona, y involucra Tazulá, hay un acceso a Caluco que corresponde es definitivamente toda la zona baja costera, que es donde acumula, donde llega todo lo que dejamos. Sí, ahí por ejemplo Rodesia, que es una zona bastante poblada, pues habían quedado inhabilitados. Ahí logramos habilitarla, ya quedó desde el día de ayer. Entonces, total, tuvimos casas inundadas 268 y derrumbes se me han incorporado como que fuera parte de nuestro territorio, pero realmente fue en la carretera Anahuizalco que tuvimos 2 derrumbes. La parte quizás más importante de esto, que es un dato que si no es oficial, pero lo recogemos de parte de la presidencia de la Comisión Gestora de Cultivadores de la zona de los cantones El Presidio, Miravalle, y hay 200 manzanas, y Chiquigua, se me escapaba Chiquigua, 200 manzanas de afectación en siembras de maíz. Es decir, maíz que ya había germinado. Y que estaban a una semana de recién sembrado. Recién sembrados, ya había brotado la mata, y el exceso de lluvia, las inundaciones, pues totalmente dañados. Y en la misma zona tuvimos, por ejemplo, en Barraciega, afectación. Ellos cultivan mucho el plátano, y el plátano que ya tenía carga, por el exceso de agua, también se dobló. Sin embargo, de 25 manzanas, hoy platicaba con el gerente general de la cooperativa, el ingeniero Guerra, me comentaba que de 25 manzanas perdieron aproximadamente el 10%, porque parte de los cultivos que se cayeron producto de la carga que ya tenían el racimo,
Algunos ya habían llegado al punto de que se podía comercializar porque se madura y se daba bien. Pero el 10% quedó totalmente dañado. Aquí ya nos metimos en la nueva administración municipal. Alcalde, ya se está trabajando en esto. ¿Considera que ha sido atinada esta decisión de reducción administrativa, llamémoslo así, y si ya se ve reflejada en estos primeros meses? Fíjense que yo siempre creí en la necesidad de hacer una reducción, porque, por ejemplo, nos hemos encontrado con Santo Domingo de Guzmán, para citar un ejemplo. Santo Domingo de Guzmán lo encontramos que el cierre de sus estados financieros está al 31 de diciembre del 2021. Dios mío. Es decir, 22 y 23, usted no puede tomar decisiones porque no tiene estado financiero, no sabe cómo están las finanzas. Entonces eso le refleja con claridad la importancia que tiene esta función de los municipios, porque al llegar cualquier grupo, y en este caso nos tocó a nosotros, detectamos y encontramos una situación irregular como esa, la reportamos a la Corte de Cuentas, la Corte de Cuentas nos dice, es responsabilidad de ustedes, pónganlo al día, y hemos reforzado con personal del distrito de Sonsonate, el distrito de Nahuilinco y el distrito de San Antonio del Monte, el equipo de trabajo de Santo Domingo de Guzmán, para actualizar los estados financieros, llegar al 31 de diciembre del 2023 y poner en orden las cosas en el distrito. Estamos implementando servicios de cobro a domicilio para poner al día también las cuentas corrientes de la municipalidad, y lo mismo haremos en San Antonio del Monte, Nahuilingo, exceptuando Sonsacate y Sonsonate, que son otros que ya tienen otros mecanismos. Otros mecanismos de recuperación. Es decir, ahora mismo deberán trabajar en la modernización de la administración municipal. Sí, fíjense que justo estamos por habíamos quedado la semana anterior, pero lo pospusimos para esta semana, con una empresa, generar un enlace donde estemos conectados los 5 distritos, porque es importante conocer, por ejemplo, hemos dejado una persona en cobranza, pero la tesorería de cada uno de los distritos está centralizada porque así lo dice la ley. El registro familiar, hay una persona en cada distrito emitiendo partidas de nacimiento, y así cada área se deja parcialmente, pero se controla. Contabilidad, central, por ejemplo, está controlada, centralizada en el distrito de Sonsonate, y de esa manera vamos buscando dónde está la posibilidad de una recuperación económica del distrito. Bueno, una emergencia nacional los activa a todos también. Hablemos de justamente cuál ha sido el abordaje desde que se declara una emergencia y en qué momento estamos ahora. Bueno, desde Fovial trabajamos con el tema de la prevención desde el día 1, ¿verdad? Desde que nosotros adjudicamos los primeros contratos, tenemos un poco más de 105 contratos, entre ellos hay 66 aproximadamente que están dedicados al tema de la prevención y mitigación de limpieza en carreteras, más de 9.000 tragantes en áreas urbanas, 7.298 kilómetros a nivel nacional entre vías pavimentadas y no pavimentadas, cuya principal misión es recolectar la basura, recolectar la maleza, realizar chapeo, realizar esta limpieza de los drenajes longitudinales, transversales y cajas, justamente para prepararnos para las primeras lluvias. Pero ya cuando tenemos las primeras lluvias, pues evidentemente hemos realizado una labor bastante importante, pero nos convertimos ya a poder realizar la atención de las emergencias. Para ello tengo un dato de un consolidado que tenemos a esta hora a las 7 de la mañana, y tenemos 633 emergencias que hemos atendido del periodo del inicio de las tormentas hasta el día de hoy a las 7 de la mañana. Son 633 emergencias atendidas, de los cuales el 34% de ellas son árboles caídos, es decir, 234 árboles caídos atendidos solo desde Fovial. Y hago esta clasificación, me refiero a árboles ya en esta clasificación cuyo diámetro excede ya los 50 centímetros, ¿verdad? Es decir, no estoy hablando de pequeñas ramas, exacto, sino que ya estoy hablando de árboles que ponen en riesgo la circulación de vehículos en la carretera y por supuesto de los usuarios.
De estas 633 emergencias, también el 54% de ellas han sido derrumbes, que es lo que más hemos visto a nivel nacional. Tenemos un total de 373 derrumbes o deslizamientos que hemos tenido en distintas carreteras, siendo predominantemente estos sitios en las zonas de montaña. Creo que vemos en imágenes la carretera de Comasagua, en el sector de la Ruta de las Flores, en el sector de la carretera de los Naranjos, de la Ruta Panorámica, entre otras, que es donde más hemos tenido predominantemente estos fenómenos de deslizamientos por las condiciones de saturación de los suelos. Al final acá temas de topografía son los que predominan y siempre van a ser los más afectados. Así es. Recordemos que hay laderas que todavía tienen su condición natural, es decir, que tienen la condición de colina en las cuales el agua satura de alguna manera, causa mayor peso y digamos que la vegetación no controlada, es decir, árboles que naturalmente han permanecido ahí o árboles que han sido sumados de alguna manera, estos con acción del viento pues generan una fuerza por gravedad hacia la carretera y tenemos el colapso. Sí, la saturación de agua, por ejemplo, yo viajaba por carreteras este fin de semana y habían muros que todavía estaban llorando, pese a que ya no habían lluvias. Correcto, es una condición de saturación que afortunadamente se da ese fenómeno, ¿verdad?, de afloración o como lo mencionaba, que esté llorando el agua, lo cual es positivo. Ya tuvimos sol en la mayoría del territorio nacional y esto nos da un poco de satisfacción para poder seguir con el recuento de los daños que bien mencionaba. Con los datos también decirles que de estos 633 eventos, el 4% de ellos han sido la formación de algunas cárcavas y hundimientos. Recordemos que cuando hay presencia de lluvia constante, las tuberías trabajan a tubo lleno y por esa presión que se genera dentro de la circulación de las tuberías, pues puede existir alguna fuga que eventualmente como consecuencia tenga la formación de una cárcava, es decir, que se hunda y que eventualmente se abra parte del pavimento. Esto también pasa en las laderas, ¿verdad?, donde hay tuberías, que puede haber un desprendimiento y la formación de una cárcava. Esta evaluación de daño ya se inició. Ingeniero, ¿podría darnos al panorama dónde está la mayor afectación de esta emergencia? Bueno, nosotros tenemos un poco más de 7.298 kilómetros. De ellos, nosotros consideramos hasta este momento que tenemos un promedio de daños del 44% de nuestra red vial, que van en varias clasificaciones, desde leves hasta pues medianas o intermedias. No tenemos a este momento daños graves que puedan poner en riesgo la circulación en alguna de las carreteras. Sin embargo, nosotros mantenemos un constante monitoreo y estamos actualizando esta evaluación de los daños. Ahora, lo importante es mencionar que desde el día 1, es decir, desde el sábado, nosotros hemos iniciado con algunas intervenciones. Director, ¿se va a priorizar? ¿Hay algunas zonas donde se tiene que priorizar el trabajo de recuperación? Así es. Bueno, hemos identificado algunos puntos donde evidentemente en la tarea de mantenimiento pues se van programando a lo largo del año diversas actividades, ¿verdad? Una de ellas es que hemos venido lanzando concreto para estabilizar algunos taludes en algunas zonas, los cuales son trabajos ya programados. Sin embargo, tengo que ser muy honesto, con este fenómeno que hemos tenido de lluvias continuas, llovió por más de 8 días, hemos identificado algunos puntos que podrían sumarse a algunos puntos vulnerables en algunas carreteras. Ya lo mencionaba, aquellas cuya topografía tiende a tener una altitud que sobrepasa los 600 metros, es decir, laderas, algunas montañas, como lo vimos en el caso de Tamanique, por ejemplo, que eran puntos que tuvieron condiciones adicionales a la del clima, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, puedo mencionar algún manejo que se dio por alguna zona residencial en la parte alta, que no necesariamente fue la que le hizo fallar, pero de alguna manera contribuyen con algunos flujos de agua que no han estado considerados. A lo que quiero llegar es que hemos identificado algunos puntos que posteriormente vamos a estar estabilizando, vamos a estar tratando de mejorar las condiciones naturales de esta montaña. Uno de ellos es en este sector de Comasagua, el otro sector es en Tamanique. Hay algunos puntos que hemos identificado también en la carretera panorámica. El día domingo, el ministro de Obras Públicas también andaba haciendo un recorrido bastante importante con personal del MOP
identificando algunos puntos sobre la carretera al Puerto de la Libertad también, que pese a que no han habido derrumbes de mayores dimensiones, pues sí hemos tenido algún descenso de flujo que no ha puesto en riesgo la circulación, pero si bien es cierto, nos refleja donde existe la prioridad de poder estabilizar. Así que hemos considerado pues puntos bastante importantes.